Tomar asiento. En esta mañana vamos a continuar con el libro de Salmos. En esta ocasión, Salmos, capítulo 17, versos 1 y 2. Mi intención era predicar Salmos 17, 1 al 5, pero me gustaría ir suave, ¿verdad? Y poder explicar mejor y con más calma y no ir tan ajorado. Así que estamos en Salmos capítulo 17, versos 1 y 2. Y en esta ocasión vamos a ver una oración de David. Fíjense que en su Biblia, si tiene la Reina Valera, no sé, en la parte de arriba, antes del verso 1, dice oración de David. Y hasta donde hemos estudiado los salmos, este es el primero que dice oración de David. Así que David está haciendo una oración a Dios. Y precisamente el mensaje es acerca de la oración. Pero no quiero que piensen que el mensaje es acerca de la oración en sentido de cómo debo orar, cuáles son los pasos para orar, cómo es el mensaje práctico de este sermón para orar, sino que es más bien la seguridad de que Dios escucha nuestra oración. Y yo creo que es una lucha que muchos cristianos han tenido durante su caminar cristiano. A veces oramos y dudamos que Dios escuche nuestras oraciones. Y a veces queremos cambiar la manera en la que oramos, a ver cómo es que mejor puedo sentirme de que mi oración sale aún un poquito fuera del techo de mi hogar. Y la realidad es que quizás hay muchas cosas en nuestra vida que pueden obstruir la oración o sentimos que obstruyen la oración. A veces estamos en ciertas tentaciones, en ciertos pecados que creemos que nuestra oración no llega al Padre. O a veces estamos tan cansados que decimos dos oraciones y nos sentimos mal porque no hemos orado largamente y teológicamente y profundamente con palabras elocuentes. O quizás algunos simplemente sienten que Dios no los escucha o que no son dignos de venir en oración delante de Dios. Una de las malas costumbres que tiene el creyente es que cuando tienen tentaciones o son tentados o cometen alguna falta, no oran. Quizás no se sienten dignos de orar y piensan que Dios no lo va a escuchar. Y en lugar de orar, quieren esperar un cierto término para poder después expresarse delante de Dios. Pero hermano, nuestra salvación no es de nosotros. Y así como nuestra salvación no es producto de nuestra obra, la oración tampoco es producto de nuestra obra. La oración es un privilegio, un regalo de Dios, un medio de gracia de Dios. Que Dios la escucha no según nuestra obra, sino que Dios la escucha porque Cristo murió por nosotros. Porque Él intercede por nosotros, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y ahí debe estar nuestra confianza de que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones porque estamos unidos a Cristo. Y esa es la línea por la cual voy a ir en esta mañana, en este mensaje. Así que nos ponemos de pie una vez más y leemos el Salmos capítulo 17. Me gustaría leer del verso 1 al verso 5, pero vamos a enfocarnos el 1 al 2. Dice así el Salmo 17, verso 1 al 5, dice: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos.
Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Pueden tomar asiento. Así que en esta mañana, por estos versos, vamos a ver que la oración del creyente es escuchada gracias a Cristo. Vamos a ver en esta mañana que la oración del creyente es escuchada gracias a Cristo. Y he dividido este mensaje en dos puntos. El verso 1 es el primer punto. El creyente es escuchado por Dios. El primer punto es el verso 1. El creyente es escuchado por Dios. Y el segundo punto, que es el verso 2, el creyente es vindicado por Dios. El creyente es vindicado por Dios. Vamos al primer punto. El creyente es escuchado por Dios. Y vamos a ver dos cosas bajo este punto. Vamos a ver que la oración del creyente debe ser con confianza. Y vamos a ver que la oración del creyente es escuchada gracias a Dios. Fíjense lo que dice el verso 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Aquí vemos que David se acerca en oración al único Dios verdadero, a su Dios, a su Salvador, a su protector, aquel que lo ha sacado muchas veces de peligro, aquel que David recurre en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de los problemas. Había dicho en predicaciones anteriores que la costumbre de David frente a los problemas no era correr a los amigos o correr hacia otro lugar para presentar sus angustias, sino que la práctica de David continuamente era venir delante de Dios a presentar su angustia, a presentar su oración, a presentar su necesidad. Y él confiaba de que Dios lo escuchaba, y no solamente confiaba que Dios lo escuchaba, sino que él creía también con firmeza que Dios era su refugio y que en él solamente confiaba. Y aquí vemos lo mismo que David ha expresado anteriormente. Él viene en oración delante de Dios. Dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Pero es interesante ver que en este primer verso, David presenta tres imperativos. ¿Y qué son imperativos? Son mandatos. David presenta tres mandatos en este verso. Y quizás algunos de ustedes dirán, pero pastor, usted no nos ha enseñado que nosotros no podemos demandar a Dios o no podemos mandar a Dios. Y entonces me dice que David tiene tres mandatos en este verso 1. Bueno, el mandato de David es bien diferente al mandato que hacen nuestros amigos carismáticos hoy día, donde mandan a Dios y reclaman a Dios y creen que Dios es este genio de la lámpara en donde ellos pueden pedir y Dios le tiene que dar. Ellos creen que inclusive que este genio no solamente tiene tres deseos, ellos creen que Dios le tiene que suplir todos sus deseos y todas sus oraciones y todas las cosas. Pero realmente esta no es la actitud de David. Este no es el imperativo que David está expresando en este salmo. Al contrario, David está expresando una necesidad. David está expresando una súplica, es la palabra correcta. David está suplicando al Señor. Savid tiene en mente que él no está en autoridad sobre Dios. David sabe que Dios está en autoridad sobre él. Y David sabe que él debe obedecer a Dios. Y que Dios va a contestar según su voluntad. Porque Dios es supremo, es infinito. Es el creador de todas las cosas. Esto está en la mente de David. ¿Se acuerdan cuando David escribió y dijo: ¿quién soy yo para que me visites? Porque él se veía diminuto, pequeño, microscópico, delante del majestuoso Dios. Así que David, las palabras de David no son de mandato como si él estuviera ordenando a Dios. Al contrario, él está dependiendo de Dios en súplica. Esto es una acción humilde y de dependencia a Dios.
Hermano, cuando usted está sufriendo, cuando usted está en angustia, usted quizás pide de esta manera a su esposa o a su esposo. Quizás cuando usted está en cama, usted dice a su esposa: oye, ¿me puedes traer el agua, por favor? Y es que usted está en dolor, no se puede levantar, pero ese imperativo no es un imperativo quizás de mandato, sino de súplica, de necesidad, de que le socorran, de que le ayuden. Y este es el mismo vocabulario que David está utilizando en este primer verso. Pero fíjense que estos tres imperativos, o estos tres mandatos, para que los más pequeños puedan entender, estos tres mandatos, el primero es oye, que está en la primera parte del verso. Luego dice atiende, está atento a mi clamor. Y luego dice presta oído o escucha mi oración. Estos son los tres imperativos. El primero dice oye. Aquí David conoce al único Dios verdadero, que no está lejos de nosotros, que no está distante de nosotros, sino él dice oye, reconociendo que tiene un Dios personal, un Dios cercano a él, un Dios que escucha la oración de su pueblo. Y no solamente escucha la oración de su pueblo, Dios escucha la oración de sus hijos en particular. Nosotros no oramos a dioses ajenos. Y David quizás está contraatacando a aquellos que le persiguen, a aquellos que adoran a dioses paganos. Nosotros no oramos a un tótem, no oramos a una estatua, no oramos a una imagen. Nosotros oramos al único Dios verdadero. Y este único Dios verdadero, la palabra nos da testimonio de que ha escuchado por los siglos a su pueblo. Y no solamente eso, sino que ha escuchado la oración de profetas, ha escuchado la oración de mujeres. Y Jesucristo nos dio el testimonio, nos dio la evidencia de que Jesucristo oraba y Dios le escuchaba. Dios también escuchaba la oración de los apóstoles. Y aquí vemos la enseñanza bíblica de que Dios escucha nuestras oraciones. Nosotros oramos a un Dios vivo y verdadero. Al punto de que usted puede abrir el Nuevo Testamento y usted va a encontrar instrucciones, enseñanza de cómo orar. El mismo Señor Jesucristo nos dejó el modelo de oración, el Padre Nuestro. Porque Él sabe que su Padre Celestial escucha el clamor y la oración de la iglesia. ¿Qué más nos da David? Aquí él dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Aquí David está diciendo, yo soy un hombre justo, y no que David sea justo. Es que David sabe que Él es su Dios y que Él es su Salvador, y que en Dios Él no va a hablar con mentiras ni va a pedir con mentiras, sino que es un hombre que se preocupa por obedecer a Dios, que confía en el único Dios verdadero como causa. En ese momento su causa es justa, porque es un hombre de Dios. El segundo imperativo que Dios nos da, que David nos da, dice, atiende mi clamor. Atiende mi clamor. La idea del vocabulario aquí que se utiliza es en alta voz. Escucha mi clamor. Esté atento a mi oración. Y quizás para poder entender lo que significa atiende a mi clamor, podemos pensar en ese momento, en Lucas 18, cuando un ciego le grita a Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego estaba gritando, estaba suplicando, estaba llamando la atención a Dios. ¿Por qué? Porque estaba necesitado. Esa es la idea de atiende a mi clamor. David está diciendo, atiende a mi súplica de alta voz. Atiende a mi llamado. Esta es la expresión que presenta David. Él está llamando a Dios para que le ayude, para que lo proteja, para que le consuele en el momento de necesidad. Es como cuando el hijo desesperadamente llama al padre o a la madre para que le ayude. Una vez estábamos en la casa de mi suegra y José era pequeño, tenía como 8 o 10 años. ¿Cuánto tenía José? Y entonces había una mesa de mimbre un poco redonda
Y a José le da la idea de brincar esa mesa de mimbre. Y él va corriendo a toda prisa y brinca la mesa de mimbre, pero sus pies se enredan con la mesa de mimbre y aterriza con la cara en el piso. Y lo primero que José dice cuando cae al piso es: papi, ¿dónde tú estás, papi? Porque tenía toda la cara pelada. Pues le estaba llamando con clamor a su padre. Esta es la misma manera en la que nosotros debemos de llamar, presentar nuestro clamor delante de Dios. Atiende mi clamor, atiende mi súplica. Necesito de ti, tu protección, tu consuelo. Necesito tus recursos. Esa es la manera en que David presenta su oración. Y tercero, él dice: presta oído a mi clamor. Escucha mi oración. Soy de labios limpios. Y esta es la manera en la cual nosotros debemos de orar, con verdad, confiando de que Dios escucha nuestros labios limpios. Pero hermano, hasta este punto, hasta este momento, si nosotros vemos los tres imperativos, las tres ordenanzas o los tres mandatos que David nos da, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente? Imagínese usted decir: oye, oh Jehová, una causa justa. Y luego dice: está atento a mi clamor. Escucha mi oración que es hecha de labios sin engaño. Hermano, ¿cómo realmente usted se siente? El que está en Cristo, el que piensa en Cristo, el que piensa en sus pecados, en sus flaquezas, en su iniquidad, yo sé que va a estar incómodo en decir: escucha mi causa justa. Porque sabemos que no hay nada justo en nosotros. ¿O quién puede libremente decir: escucha mi oración que es hecha de labios sin engaños, de labios puros? ¿Quién de nosotros tiene labios puros? Cuando yo estaba viendo estos imperativos y haciendo este mensaje, realmente me sentí incómodo porque no sabía cómo relacionar mi oración, cómo es que me debo de sentir sabiendo que soy un pecador. ¿Cómo es que el Señor escucha nuestra súplica? ¿Cómo es que podemos estar seguros que nuestras súplicas, nuestras oraciones llegan a los oídos de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que Él escucha nuestras necesidades? Si somos sinceros y meditamos en estos imperativos, en estos mandatos de Dios, vamos a llegar a la conclusión que no podemos decir que tenemos labios que no hablan mentira. Llegamos a la conclusión que podemos decir que nuestra causa no es verdaderamente o completamente o puramente justa. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que Dios escucha nuestra oración? ¿Cómo podemos tener la confianza de que Dios escucha nuestra súplica? Dios escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones, gracias a Cristo. Gracias a Cristo Dios escucha nuestras oraciones. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 3:2. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Fíjense que Pedro aquí cita la Escritura y dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? Hermanos, nosotros somos los justos. Para poder entender este salmo, inclusive el salmo completo, en nuestra mente tiene que estar Cristo. Cristo es el único que ha tenido una causa puramente, completamente justa. Cristo es el único que realmente ha presentado su clamor, sus necesidades completamente delante de Dios. Y Cristo es el único que ha orado con labios realmente puros, sin mentira.
Y nosotros tenemos que entender, tenemos que tener a Cristo en nuestra mente para poder entender este salmo. Sabiendo que lo justo no es que hemos sido justos por algo que hayamos hecho, sino somos justos porque Cristo nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha declarado justos por la fe. Es la obra de Cristo. Es la vida de Cristo, la vida y la muerte la que nos hace a nosotros entrar al trono de la gracia. La seguridad de que Dios escucha nuestras súplicas en oraciones no es por nuestras buenas obras, sino por las obras de Cristo. Él encuentra, Dios ve un amor de complacencia delante de Él. Cuando Él escucha nuestro clamor, Él ve la sangre de Cristo derramada por nosotros. Y hermanos, no es que Él simplemente nos escucha con restricción. No es que Él dice, Cristo pagó por la vida de ellos, pues déjame escuchar al menos una parte de su oración. No, Dios escucha todas nuestras oraciones. Y Él se place de derramar su amor sobre nosotros, su amor incondicional. Él contesta nuestras oraciones según su voluntad. Y nadie sobre la faz de la tierra nos puede escuchar tanto como Dios y nos puede mostrar tanto amor como Dios. Y esto es gracias al amor que Él le tiene al Hijo. Por esta unión con Cristo, Dios escucha nuestras oraciones, no a medias, no a mitad, sino completamente, y no restringe su amor de nosotros, sino que nos derrama su amor completo, así como lo derramó a su Hijo. Así que podemos venir confiadamente delante de Dios, reconociendo que Él escucha nuestra oración. Hay un ejemplo que les voy a decir rápido en Lucas 8, 9 al 14. Lucas 8, 9 al 14 dice: refirió también estas parábolas a uno que confiaba en sí mismo como justos. Despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que tengo. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hay uno que decía: yo doy diezmo, yo ayuno, yo hago obra, yo hago el bien. Y ese hombre cree que merece que Dios le escuche. Ese no es el justo. El justo no es por las obras, el justo no es por lo que hagamos, sino el único que es justo es aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y ha sido salvo. El que verdaderamente entiende la gracia de Dios, la salvación de Cristo, no se para como aquel que ha ganado la entrada delante de Dios, sino que se para con humildad, cabizbajo, dependiendo de Dios y de su misericordia. Así, justificados por Cristo, así es que Dios escucha nuestra oración. Hermano, si usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, tenga toda seguridad de que Dios escucha su clamor. Si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, usted es escuchado por Dios. Pero si usted no ha creído en Cristo Jesús, si usted no ha puesto la fe en el sacrificio de Cristo para la salvación de su vida, déjeme decirle que sus oraciones no van a ser escuchadas. Y no es que Dios no escuche sus oraciones, es que no van a ser tenidas como buenas obras, sino que aquí, como decía Pedro, dice: pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Venga a los pies de Cristo en arrepentimiento y venga a Él.
Pero el que ha creído en Cristo, hermano, tenemos toda la confianza que Cristo murió por nosotros, vivió por nosotros y murió por nosotros, y que la causa de Cristo fue justa, y que el clamor de Cristo es verdadero, y que los labios de Cristo hablaron continuamente la verdad, y esa acción de Cristo nos cubre a cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos al Padre, Dios está intercediendo. Él nos ve filtrado por la sangre del Cordero. Estemos seguros de que Él escucha nuestra oración. Y segundo, el creyente es vindicado por Dios, es defendido por Dios. Aquí vamos a ver que el creyente es justo gracias a Cristo y que el creyente no será acusado gracias a Cristo. Hermanos, David sabía que el único juicio importante es el juicio de Dios. Fíjense lo que dice el verso 2. De tu presencia preceda mi vindicación. Ve a tus ojos la rectitud. David dice que delante de tu cara, delante de tus ojos esté mi justicia. Que delante de Dios Él pueda ver que Él está haciendo las cosas bien. Y aquí encuentra la vindicación, la defensa. Y David sabe que Dios lo va a vindicar en su juicio final. Hermano, el juicio más importante para nosotros es el juicio de Dios. El juicio más importante es que nosotros seamos declarados justos, no culpables, delante de Dios. Y aquí David dice, delante de tu rostro, delante de ti, viene mi salvación, viene mi justificación, viene mi vindicación. Y fíjense que luego dice, de tu presencia procede mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. En otras traducciones dice, vean tus ojos lo justo, la justicia. Y hermano, ¿puede usted decir esto? ¿Puede usted decirle al Señor, ve delante de mí y ve que soy justo? ¿Puede usted decir, imitar las palabras de David con mucha seguridad y decirle a Dios que tus ojos vean lo que es justo en mí? Hermanos, por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, nosotros podemos decir, imitar las mismas palabras de David. Con toda confianza podemos decir que el justo, podemos decir, ve la justicia en mí. Porque la justicia que hay en cada creyente, en cada hijo de Dios, es Cristo Jesús. Y hermano, esta justicia nos da la seguridad aún de que Dios escucha nuestra oración y que podemos venir delante de Él con toda confianza de que Él nos asistirá y Él escuchará nuestra oración. Hermano, nuestra oración, déjeme decirle, parte de Cristo. Y tenemos confiado de que Él escucha esa súplica. No hay nada sobre la faz de la tierra que nos pueda apartar de Cristo. Esto lo hemos escuchado. Pero tampoco existe algo sobre la faz de la tierra que nos separe de Dios en la oración. Y hay ciertas cosas que minimizan al Espíritu. Hay ciertas cosas que la palabra de Dios nos dice acerca de la obstrucción en la oración. Pero una vez en Cristo Jesús, tenemos toda confianza de que Dios escucha nuestra oración. Hermano, usted cae en pecado, usted cae en iniquidad, usted cae en sus transgresiones, usted cae en tentaciones. Usted tiene la seguridad de que Dios le perdona y que Dios escuchará su clamor. Aquí viene lo próximo, dice, el creyente no será acusado gracias a Cristo. Nuestra oración a veces es frustrada por lo que los otros piensen. O nuestra propia conciencia nos acusa. Nosotros tenemos 3 enemigos que nos acusan constantemente: Satanás, el mundo y nuestra carne. Y a veces, y en ocasiones, Satanás nos dice, tú no eres perdonado. Tú no eres perdonado, mira qué débil tú eres. ¿Cómo vas a ser llamado hijo de Dios? ¿Cómo Él va a escuchar tus oraciones? Y el mundo, por otra parte, dice, qué hipócrita tú eres.
Como diciendo, ser cristiano, caíste en ese error. Y nuestra carne, por otra parte, también nos acusa y nos dice: ¿de qué vale tú orarle a Dios si vas a caer? ¿De qué vale si vas a volver a mentir, si vas a volver a ver en tu pantalla del celular aquellas cosas que no debes ver? ¿De qué vale tú venir delante de Dios si a fin de cuentas vas a volver a caer en pecado? Entonces tenemos estos tres acusadores constantemente. Y David dice, fíjense, de tu presencia procede mi vindicación. El juicio más importante para nosotros es el juicio de Dios. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál va a ser ese resultado del juicio? Vamos a ser llamados no culpables por la sangre del Cordero. Hermano, el mundo, la carne y Satanás pueden acusarnos, pero delante del juez supremo ya hemos sido vindicados. Y aquí Pablo habla de esto en Romanos 33-34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, si Dios ya nos ha declarado justos por la sangre de Cristo, por el trabajo de Cristo, todo otro juicio del mundo no nos debe importar. Y esos juicios del mundo tampoco deben ser obstrucción para nuestra oración a Dios. Cristo nos aceptó, Cristo nos limpió, Dios nos aceptó. El Espíritu Santo continúa trabajando en nosotros. Nuestra oración es escuchada delante del Padre gracias al trabajo de Cristo y no al trabajo de nosotros. Aquellos que nos acusan, aquellos que nos señalan, tenemos palabra para ellos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Venga delante de Dios con oración, confiando de que usted ha sido perdonado, ha sido justificado y Dios va a escuchar su oración. Fíjese lo que dice R.C. Sproul. Él dice: es tan inútil que alguien presente una acusación contra nosotros como lo es presentar una acusación contra Cristo, porque estamos revestidos de su justicia. Una vez que el juez supremo y soberano declara justo ante sus ojos, toda la calumnia del mundo no puede tener ningún impacto en el juicio final y seguro de Dios. Y John Murray dice: las acusaciones de todos los demás solo merecen desprecio. Hermano, una vez en Cristo Jesús, ya somos salvos, recibidos, y nuestra oración llega al trono de la gracia. Jeremías 29, 12, 13 dice: me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y para finalizar, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos visto dos cosas: el creyente es escuchado por Dios y el creyente es vindicado por Dios. Quizás no sea el mensaje de cómo orar de manera práctica, pero si algo usted se lleva de este mensaje, aunque sea una cosa, llévese esto: que sus oraciones son escuchadas gracias a la obra de Cristo Jesús. Y usted puede estar seguro, completamente seguro, a pesar de las acusaciones del mundo, de las acusaciones de Satanás y de nuestra carne, usted esté completamente seguro que el trabajo de Cristo, que el sacrificio del Señor Jesucristo es mucho más poderoso que todo, al punto de que nada puede obstruirse entre Cristo y nosotros. Y por esa razón nuestras oraciones llegarán siempre, siempre al trono de la gracia. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es directa. Ayúdanos, Señor, a poder recordar estas cosas, Señor. Ayúdanos a orar con súplicas, Señor, pidiendo que tú nos oigas, que tú atiendas a nuestro clamor, que tú prestes oído a nuestras oraciones, Señor, pero teniendo en mente que
tú lo harás gracias al sacrificio de Cristo Jesús, gracias al amor que tú nos has demostrado por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien vino a vivir una vida perfecta y a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a tener a Cristo en nuestra mente en el momento de oración, sabiendo que de seguro nuestra oración llega al trono de la gracia. Señor, pero también teniendo en mente que nuestra justificación, que nuestra salvación está segura en Cristo. Y cuando caemos en tentaciones, cuando hacemos lo indebido y Satanás nos acusa y nos quiere sacar de nuestra carrera y el mundo nos señala y nuestra carne se debilita, ayúdanos a recordar que ya hemos sido justificados y que no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda acusar a los hijos de Dios, que ya fueron declarados no culpables por el sacrificio de tu Hijo. Señor, ayúdanos a venir con toda confianza, con toda seguridad, a presentar nuestras peticiones, necesidades y angustias delante de ti en oración, sabiendo que tú, según tu voluntad y santo consejo, nos contestarás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.